Eres nadie. No te hagas la importante, soltó mi mamá mientras cortaba su quiche seco como cartón. La verdad, la mitad del tiempo ni recordamos que existes, añadió mi hermano, el gran Ryan, cuya mayor hazaña en la vida es respirar al mismo tiempo que el wifi funciona. Así que, sin inmutarme, toqué mi copa con el tenedor y dije, no me tardaré. Solo 3 frases. Para la segunda, la cara de mi mamá ya se había puesto del color de la leche cortada. No lloré. No me temblaron las manos. Ni pestañeé. Cuando creces con gente como la mía, aprendes a ponerle un candado a la cara. Aprendes a no reaccionar, o al menos no de una manera que después puedan usar en tu contra. Pero sí, así empezó el famoso brunch familiar. Ellos le llaman brunch, pero todos sabemos que es solo el domingo con mimosas y juicio extra. El menú cambia, pero el ambiente de tribunal permanente, nunca. Estábamos a mitad de ese pastel de queso que sabía a castigo, cuando mi mamá decidió que era hora de su evaluación anual de desempeño. A ella le encanta tratar estas comidas como si fueran revisiones de empleo, solo que a mí ni siquiera me contrataron. Eres nadie, dijo, como quien comenta el clima. No te hagas la importante. Y Ryan, el genio que vive de oxígeno y memes, remató. Honestamente, a veces se nos olvida que estás viva. Se rió como si fuera el chiste del año, como si todos estuviéramos en la misma broma. Yo no me reí. Solo alcé mi copa, le di un toquecito al tenedor y solté. No me tardaré. Solo 3 frases. Los dos levantaron la vista con la comida a medio masticar. Por favor, dije, mirando a mi padrastro, el tal Marcos, el tipo que reemplazó a mi papá el día que mi mamá firmó los papeles del divorcio y nunca más mencionó su nombre. Esta copia es para ustedes. Saqué una carpeta negra de mi bolsa, nada llamativa, solo un sobre discreto, y la deslicé sobre el mantel de lino. Sin discursos. Sin gritos. Solo un pequeño empujón. Ryan frunció el ceño, como si esperara que le repartiera currículums. Marco se inclinó, con esa sonrisa de quien cree que le van a regalar boletos para un concierto. Pero mi mamá, ella no se movió. Solo miró la carpeta como si fuera una bomba. Al final, la tomó. Hojeó la primera página. Luego la tercera. Y ahí fue cuando vi el cambio en cámara lenta, esa expresión de quien pisó el freno y se da cuenta de que no hay suelo debajo. Los dedos le temblaron un poco. Marcos pasó de ufano a pálido. El tenedor de Ryan quedó suspendido en el aire, como si no supiera si seguir comiendo o salir corriendo. Cuando llegó a la última hoja, mi mamá susurró, «Puta». Marcos se levantó de un golpe, arrastrando la silla. «Dijiste que habías borrado todo eso». Yo me paré, me ajusté el suéter, tomé mi bolsa y dije, «Los originales ya están con quien se importa. Esto es solo para que lo disfruten en familia». Y me fui. Hagamos un flashback. Técnicamente, me había mudado con ellos 3 meses antes de ese brunch tan especial. Les dije que no podía pagar mi departamento, que estaba en crisis, que necesitaba ayuda. Mi mamá accedió, pero con condiciones, renta, quehaceres y 0 quejas. Ryan, por supuesto, seguía ahí, sin pagar nada, sin hacer nada, solo dejando platos sucios y opiniones que nadie pidió. A mí me tocó el cuarto de la lavadora. Sí, el de la lavadora. Con secadora incluida, que de noche sonaba como si tuviera un poltergeist adentro. Cada vez que retumbaba contra la pared, me recordaba, aguanta un poco más. Solo hasta encontrar lo que buscas. Porque no estaba ahí por cariño. Ni por desesperación. Estaba ahí porque sabía que había cosas que nunca esperaron que descubriera. Y planeaba encontrarlas. Pero en el brunch, serví jugo. Pasé la mantequilla. Sonreí cuando Marco soltó uno de sus chistes basados en que los millennials no sabemos lavar ropa, irónico, porque yo era la que le planchaba las camisas. Di las gracias cuando mi mamá me pasó una servilleta como si me estuviera haciendo un favor. Nadie preguntó por mi trabajo. Nadie preguntó en qué andaba. Lo más cercano a interés fue un, ¿todavía manejas ese carrito de juguete? Por Navidad, me regalaron un Mac que decía la hija favorita de alguien, seguro lo envolvieron 5 minutos antes de dármelo. Ryan recibió un reloj inteligente y un viaje a Cancún por su salud mental. A mí me tocó barrer las escaleras. Así que no, el momento del brunch no fue planeado con lujos de detalle. Pero cuando vi el rostro de mi mamá descomponerse, cuando Marcos miró la puerta como calculando cuánto tardaría en escapar, cuando Ryan por fin cerró el pico, supe que había dado en el clavo. Algunas personas hablan de su infancia como si fuera una comedia. Anécdotas graciosas, tradiciones raras, historias de cumpleaños que ahora dan risa.
La mía fue más bien un reality de supervivencia, pero sin premio en efectivo. Desde afuera, éramos la familia perfecta. Tarjetas navideñas con sonrisas forzadas, álbumes de vacaciones, la nevera llena de dibujos horrorosos de Ryan como si fuera el próximo Diego Rivera. Pero por dentro era como crecer en un trabajo en equipo donde solo yo hacía la tarea y, aún así, me echaban la culpa de la mala calificación. Ryan era el niño de oro, rompía cosas y era espontáneo. Yo derramé un vaso de jugo a los 9 años y me mandaron a mi cuarto por drama y descuido. Un día, llegué emocionada porque había ganado un concurso de dibujo en la escuela. No era gran cosa, pero estaba orgullosa. Le enseñé el diploma a mi mamá. Ella lo vio y dijo, deberías enfocarte más en matemáticas. El arte no te va a dar de comer. Esa misma semana, Ryan trajo una cinta de mejor oyente de su clase. Ella la enmarcó. Eso va desgastando. Te hace cuestionar si el problema eres tú, si en verdad eres menos interesante, menos capable, menos todo. La única persona que no me trataba como un estorbo era mi papá. No era de grandes gestos ni discursos. Solo estaba. Me ayudaba con la tarea, hacía los mejores sándwiches de queso derretido del mundo, escuchaba mis rollos sobre los libros que leía y, al día siguiente, me preguntaba por ellos. Era constante. Tranquilo. Nunca entendí por qué mi mamá lo odiaba tanto, como si su sola presencia la ofendiera. Pero ahora lo veo claro, lo trataba igual que a mí. Hasta que todo se rompió. Tenía 12 años. Estaba en la sala comiendo palomitas secas y viendo una serie que ni me gustaba. Ryan estaba en su cuarto. Mi mamá, en su teléfono. De repente, apagó la tele y dijo que tenía que mostrarme algo serio. Nunca es buena señal. Deslizó su pantalla hacia mí. Era un mensaje. De mi papá. Decía, si te la llevas, los mato a los dos. Me quedé mirando la pantalla, como si mi cerebro se hubiera trabado. Ella me explicó que era peligroso, que siempre supo que algo andaba mal con él, que estaba tramitando la custodia total para protegerme. Me frotó la espalda como si fuera la heroína de la historia. Yo no lloré en el momento. Solo me quedé ahí, como si me hubieran arrancado el piso y aún estuviera cayendo. Después vinieron los juicios, el silencio, las reglas, nada de llamadas, nada de visitas, nada de vamos a ver cómo lo arreglamos. Solo un borrón y cuenta nueva. Mi papá desapareció de mi vida como si lo hubieran editado con Photoshop. Y a mí me dijeron que debía estar agradecida. Los años siguientes fueron los de reconstrucción, como le gustaba decir a mi mamá. Irónico, porque lo único que reconstruyó fue su control remoto para manejarnos a Ryan y a mí. Yo me convertí en su saco de box emocional, su empleada doméstica, la hija que no quería pero que tenía que aguantar por las apariencias. Ryan se volvió más grosero, más flojo, más insoportable. Yo me hice invisible. Hasta que un día, ya en mis 20, agarré el teléfono y le escribí a un número que no sabía si aún funcionaba. Hola, no sé si este aún sea tu número, pero quería saludar. Soy Lie. 15 minutos después, llegó la respuesta. Y ahí empezó todo a desmoronarse. No volví después del brunch. No después de que la carpeta golpeara la mesa y la cara de mi mamá se descompusiera como masa podrida. Salí, dejé los cubiertos sobre el plato y ni siquiera me llevé el abrigo. No hacía tanto frío. Y, la verdad, necesitaba más el efecto dramático que las mangas. Me registré en un departamento temporal con un apellido falso. Nada elaborado, solo lo suficiente para mantenerme fuera del radar mientras ellos digerían el desastre. 2 horas después, Ryan me mandó un mensaje. ¿Qué carajos acabas de hacer? Seguido de, mamá está hecha un lío. Marcos grita como loco. Nadie me dice qué pasa. No respondí. No por maldad, sino porque quería que sudaran un rato, que sintieran el peso de sus propias mentiras ardiendo a su alrededor. La verdad es que no tuve un plan maestro desde el principio. Todo empezó con un presentimiento en una noche de insomnio. Tenía 23 años y llevaba semanas dando vueltas a ese mensaje. Si te la llevas, los mato a los dos. Cuanto más crecía, menos sentido tenía. Mi papá era el tipo que lloraba con Buscando a Nemo, que se disculpaba si alzaba un poco la voz, que me decía te quiero cada vez que colgábamos el teléfono. No era el tipo de amenazas de muerte. Así que una noche, después de darle vueltas, le escribí, hola, no sé si este aún sea tu número, pero quería saludar. 15 minutos después. Lie, llevo 10 años esperando esto. Nos vimos en un parque 3 días después, en terreno neutral. Medio esperaba encontrarlo distinto, más frío, como si el hombre que recordaba fuera solo un invento de mi memoria de niña.
pero estaba igual, solo con algunas canas y un poco más delgado. Tomamos café. En el segundo vaso, le pregunté por el mensaje. No se inmutó. Solo negó con la cabeza y dijo, no lo escribí. No lo envié. Nunca lo haría. No suplicó. No lloró. Solo dijo que lo sentía. Y lo más raro fue que le creí. No por pruebas, sino porque algo dentro de mí dejó de gritar en cuanto lo dijo. Así que empecé a investigar. Al principio, no sabía bien qué buscaba. No era hacker. No era detective de película. Solo era una hija que quería saber qué demonios había pasado realmente. Me capacité. Me certifiqué. Me hice investigadora privada. Sí, de las legales, de las que hacen trabajo aburrido con papeles, rastreo digital y metadatos. Y cuando ya tenía las herramientas, me mudé con ellos. Les dije que había perdido mi trabajo, que no podía pagar la renta, que necesitaba ayuda para levantarme. Mi mamá puso los ojos en blanco y me dio el cuarto de la lavadora, pero con condiciones: pagas luz, lavas los trastes y no das lata. Y busqué, hasta que lo encontré. Era una laptop vieja, escondida entre suéteres. Con contraseña, pero nada que no pudiera resolver. Dentro había carpetas con nombres torpes: Legal 1, respaldo de activos y, mi favorita, no abrir. La abrí. Ahí estaba, un borrador del mensaje. Si te la llevas, los mato a los dos. Guardado en Word, 5 días antes de la fecha en que mi mamá juró que lo había recibido. Había notas al margen, correcciones. Hasta un comentario que decía, demasiado dramático. Pero eso no era lo peor. Encontré correos entre ella y Marcos, de cuando aún eran solo amigos, planeando cómo hacer ver a mi papá como un loco peligroso. Había transferencias bancarias a cuentas falsas, empresas fantasma, todo a nombre de Marcos. Se habían robado todo: la casa, los bienes del negocio, la custodia. Y a mi papá lo dejaron con nada más que una reputación destruida. Imprimí todo. Hice copias. Le di una a mi papá. La que dejé en el brunch era solo un recuerdo. 3 noches después de irme, tocaron a mi puerta. Era él. No dijo hola. Solo sonrió, cansado, y dijo, ya llegó la llamada. Está pasando. El abogado había presentado todo: la demanda para recuperar el dinero, la casa, limpiar su nombre. Ya estaba en movimiento. Entró. Hice té. Nos sentamos en el sofá como si fuera un domingo cualquiera. ¿Quieres saber cómo lo encontré? Asintió. Se lo conté. No todo, pero suficiente. Cuando terminé, solo dijo, no tenías que hacer esto. Y yo respondí, no lo hice por ti. Lo hice por mí. Luego llegaron los mensajes de Ryan. ¿En serio vas a volar a la familia por algo del pasado? Esto ya es demasiado. Hasta hiciste llorar a mamá. Y el de ella, lacónico. No terminaste. No creas que terminaste. No respondí a ninguno. Sabía lo que venía. Ellos no tenían idea de cuánto me faltaba por decir. El sobrelegal llegó 2 días después de que mi papá presentara la demanda. Correo certificado. Grueso. Del tipo que hace que la gente se quede callada cuando lo ve en el buzón. No estaba ahí cuando llegó, pero me contaron del grito. Al parecer, mi mamá lo abrió en la cocina, leyó la primera página y dejó caer su copa de vino. Llena. A mediodía. Marcos intentó fingir calma, lo cual fue cómico porque su nombre aparecía en la página 2. Me imagino lo rápido que buscó en Google qué pasa cuando rastrean cuentas en el extranjero. Ryan, pobre Ryan, seguía mandándome mensajes como si yo estuviera pasando por una fase. No tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué? Exactly. ¿El mensaje falso? ¿El dinero robado? ¿Los 20 años tratándome como un mueble viejo? Lo siento, hermano. Ese barco ya se hundió. El juez actuó rápido. No por venganza, sino por claridad, un patrón de engaño que afectó la custodia, las finanzas y la seguridad personal. Traducción: mintieron por años, y quedó documentado. La sentencia fue clara: devolver todo. Cada peso robado, con intereses y multas. Tuvieron que vender la casa, los coches, las cuentas de inversión. Marcos hasta intentó decir que él no sabía nada, que confió en la planeación financiera de su esposa, lo cual habría sido más creíble si no hubiera firmado las transferencias. Mi mamá se mudó a un departamento de 2 recámaras con una llave que gotea y paredes sin aislamiento. Por primera vez en su vida, no hizo fiesta de casa nueva. Pero no se quedó callada. Una semana después del fallo, creó una cuenta de Facebook a mi nombre. Mis fotos,
mi biografía, hasta copió una publicación vieja palabra por palabra. Empezó a publicar cosas locas, que mi papá la maltrataba, que yo era inestable, que habíamos saqueado sus cuentas. Patético. Y estúpido, porque en 15 minutos el perito informático rastreó la IP hasta su casa. Misma Wi-Fi. Mismo historial. Misma laptop con la que veía sus clases de pilates. El juez ni siquiera se enojó. Solo la miró como si fuera un problema de matemáticas sin solución. Señora Harwell, usted fabricó un mensaje, robó a su exesposo y ahora suplanta a su hija en redes sociales. Intentó llorar. No coló. Hasta Marcos apartó la vista. Ryan desapareció en cuanto se acabó el dinero. Sin lealtad. Sin disculpas. Solo un unfollow silencioso en Instagram y, supongo, una búsqueda desesperada de trabajo que no requiriera currículum ni responsabilidad. Nunca volvió a escribirme. Me viene perfecto. Mi papá compró una casa. Nada lujosa, un lugar modesto, con patio de verdad y una terraza donde da el sol por las tardes. La llamó Pacífica, que en código significa sin ecos de mi exesposa gritando entre los muros. El día que recibió las llaves, me invitó. Me ofreció café y solo dijo, sin discursos: gracias. Y bastó. Nos quedamos un rato en silencio. No incómodo, sino de esos donde el cuerpo recuerda que ya no tiene que tensarse. Me preguntó qué seguiría. Le respondí, vivir. Como si no tuviera que reconstruirme desde cero. Asintió. Buen plan. Una semana después, recibí un correo de mi mamá. Sí, un correo. Asunto, un día lo entenderás. El mensaje era predecible, hice lo que tenía que hacer, traicionaste a tu familia, siempre fuiste ingrata. Firmado, con amor, mamá. No respondí. Solo lo archivé en una carpeta llamada ficción no solicitada. No hubo anuncio triunfal. No subí un video a TikTok. No escribí un ensayo sobre sanación. No quería venganza. Quería paz. Y eso fue justo lo que conseguí. Ya no tengo que explicarme. Ni justificar porque me sentía como invitada en mi propia familia. Solo silencio. Una cocina con comida de verdad. Una sala que se siente mía. Un papá que hace chistes tontos y nunca los usa para herirme. Ellos decían que era nadie. Que no importaba. Lo gracioso de los nadie es que observamos. Recordamos. Aprendemos cómo funcionan los sistemas, sobre todo los rotos. Y cuando al fin hablamos, no gritamos. Traemos documentos.